Hola y bienvenidos. Hoy vamos a sumergirnos en unos fragmentos de un texto antiguo que es, bueno, bastante enigmático, el Libro de los Jubileos. Hola, sí, a veces se le llama el pequeño Génesis, y es que, en esencia, lo que hace es volver a contar, digamos, las historias de la Biblia desde la creación hasta Moisés. Pero añadiendo cosas, ¿no? Eso es, añade detalles, cambia algunos énfasis y sobre todo lo organiza todo de una forma muy particular. Exacto. Es como una versión, no sé, alternativa y extendida. Organizada en bloques de 49 años, los jubileos. Y lo más llamativo, creo yo, es cómo se presenta. Sí, como si fuera una revelación directa. De un ángel a Moisés, ni más ni menos, en el Sinaí. Justo. Pues nuestra tarea hoy es intentar desentrañar un poco las ideas clave de estos extractos, ver dónde choca con los textos que conocemos mejor. Como el Génesis canónico, claro. Y destacar algunos detalles que son, la verdad, realmente sorprendentes. Pues sí, nos centraremos sobre todo en cómo este libro ve el tiempo, la ley, la historia más antigua, dándonos una visión, yo diría, muy específica de una corriente del judaísmo de aquella época, la del Segundo Templo. Vale, pues empecemos por ahí. Se presenta como revelado a Moisés, ¿no? Cubriendo desde la creación hasta su juventud. Todo en ciclos de 49 años. Pero claro, luego la datación histórica dice otra cosa. Dice otra cosa, sí. Todo apunta a que se escribió mucho después, probablemente a finales del siglo II a.C. Una época movidita en Judea. Muy movida. Mucha convulsión, debates religiosos, políticos, quizás durante el reinado de Juan Hircano, el líder macabeo. Es un texto que nace en medio de discusiones muy intensas sobre qué significaba ser judío y cómo practicar la religión correctamente. Entiendo. Entonces, si no es una revelación directa a Moisés, como dice ser, el autor o los autores tenían una intención muy clara al escribirlo así. ¿Qué buscaban? ¿Se percibe alguna agenda? Bueno, lo que salta a la vista casi de inmediato es su fijación, casi diría obsesiva, con el calendario. Ajá. El libro critica muy duramente el calendario lunar, que era el que usaban muchos grupos judíos. El estándar, digamos. Sí, y propone sustituirlo por uno solar de 364 días. Y esto, que podría parecer un detalle técnico, era fundamental. Cambiaba todo. Claro, porque si cambias el calendario, cambias las fechas de las fiestas. Y saber cuándo celebrar los días sagrados, eso era crucial. Pero, a ver, un calendario solar de 364 días. Génesis 1 habla del sol y la luna para marcar los tiempos. ¿Cómo justifican quitar la luna? Y ese número, 364. Pues reinterpretan. O directamente ignoran algunas partes de Génesis. Se apoyan mucho en un versículo propio de Jubileos 2:9 que dice que Dios puso el sol como la gran señal para los días, los sábados, las fiestas, y omiten la luna, que sí menciona Génesis 1:14. Ajá. Y algunos estudiosos creen que también pudieron basarse en cómo se cuentan los días en el relato del diluvio, en Génesis, que podría cuadrar con un año de 364 días. Pero la clave de verdad es que 364 es divisible por 7. Ah, claro. 52 semanas exactas. Exacto. 52 semanas justas. Eso permite una regularidad perfecta, un orden matemático que para el autor parece fundamental. El reflejo del orden celestial. ¿Y se sabe cómo funcionaba exactamente? ¿Los meses y eso? Los detalles precisos. Bueno, todavía hay debate académico. Podrían ser meses de 28 días, o sea, 4 semanas justas, y luego añadir días o semanas extra cada trimestre. Alguna configuración así, pero siempre buscando esa simetría basada en el 7. Ya. Para el autor, esto no era un invento humano, era el calendario original, el celestial, el que Dios había ordenado. El calendario lunar era un error, una desviación. Entiendo. No era solo una preferencia, era como decir, nosotros tenemos la medida correcta del tiempo de Dios. ¿Y qué implicaciones tenía para las fiestas? Pues una muy llamativa es que todas las fiestas anuales, Pascua, Sukkot, las grandes fiestas, caerían siempre en el mismo día de la semana. Siempre. Siempre. Según su sistema, parece que sería el domingo. Excepto el día de la expiación, Yom Kippur. Y además,
cambia la fecha de Pentecostés, la fiesta de las semanas. También. Sí, la pone en el 15 de Sivan, en lugar del 6 del Sivan tradicional. Y le da un significado distinto, que luego, si quieres, comentamos. En el fondo, esta reforma del calendario era una declaración teológica muy fuerte contra otros grupos judíos. Claro, es que una diferencia así marca una separación muy clara. Y esto nos lleva a la pregunta, ¿quién lo escribió? ¿Se sabe algo del autor o del grupo al que pertenecía? Sigue siendo un enigma, la verdad. Se ha descartado bastante que fuera un fariseo. ¿Por qué? Porque el calendario solar y otras leyes chocan de frente con lo que sabemos de la práctica farisea. Se propuso si podían ser los Hasidim, los piadosos de antes de los macabeos. Pero hay una teoría con bastante peso que propuso un académico llamado Leschinski, Sí. que sugiere que el autor podría haber sido un sacerdote, quizá cercano a los saduceos. Anda, un saduceo. ¿Y qué pistas apuntan ahí? Pues varias cosas del libro encajan con lo que creemos saber de los saduceos. Por ejemplo, ese legalismo tan estricto que tiene. El rigor del que hablabas. Exacto. El rigor extremo sobre el sábat, la defensa a ultranza de aplicar la ley del talión literal, ojo por ojo. Ciertas normas sobre agricultura también. Todo eso parece más cercano a las posturas conservadoras, literalistas, que se asocian a los saduceos. O a grupos parecidos, ¿no? Mencionabas samaritanos, caraítas. Eso es. Grupos que tendían a una interpretación más literal de la Torá escrita, en contraste con los fariseos, que desarrollaron la ley oral y eran, digamos, más flexibles o adaptativos. Y fueron los fariseos los que al final marcaron la línea del judaísmo rabínico. Has mencionado el rigor legal varias veces. Y al leer los fragmentos, la verdad es que sorprende la dureza, sobre todo con el sábat. Es que es realmente extremo. El capítulo 50 da una lista de prohibiciones para el sábat que, bueno, hoy nos parecería imposible, pero es que en la antigüedad también paralizarían casi todo. ¿Qué tipo de cosas prohibía? Pues viajar, comerciar, sacar agua de un pozo, llevar cualquier carga, incluso tener relaciones maritales en sábat. Vaya. Y lo más impactante es el castigo que pone para casi cualquier infracción: la muerte. La muerte. Eso sí que es un contraste enorme con la visión farisea, que siempre buscaba cómo interpretar la ley para permitir lo necesario, ¿no? El pikuach nefesh, salvar una vida. Claro, la visión de Jubileos es mucho más inflexible, casi, sí, draconiana. Recuerda más a prácticas que se conservaron en grupos considerados más antiguos o rigoristas, como los Beta Israel de Etiopía o los samaritanos, los caraítas. Grupos que quizás preservaron una halajá, una ley más antigua. Posiblemente. Y en esa misma línea de literalidad, el libro defiende a capa y espada la aplicación física de la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, sin admitir la compensación económica. Que los fariseos sí permitían, ¿verdad? Excepto en caso de asesinato. Exacto. Jubileos no quiere oír hablar de pagar multas en lugar del castigo físico. Y como decías antes, usan hasta una historia bíblica para justificarlo. Lo de Caín, ¿sí? Eso es. En Jubileos 4 se cuenta que Caín no murió de cualquier forma. Murió aplastado por las piedras de su propia casa que se le cayó encima. Una especie de justicia poética. O literal. Literal. Según el libro, lo interpreta como un castigo divino exacto. Mató a Abel con una piedra, pues muere por piedras. Y de ahí saca una regla que dice que está escrita en las tablas celestiales: con el instrumento con que un hombre mate a su prójimo, con él mismo será matado. Una justicia divina, implacable, simétrica. Si eran tan literalistas con la ley escrita, la Torá, ¿qué pensaban de la vida después de la muerte? Porque la resurrección corporal, que era clave para los fariseos, no está tan clara en el Pentateuco. Pues aquí, Jubileos también parece alinearse con lo que pensamos que era la postura saducea. No hay una doctrina clara de resurrección del cuerpo. No habla de nada parecido. Hay algún pasaje, como en el capítulo 23, que sugiere que los espíritus de los justos tendrán mucha alegría después de morir. Una especie de inmortalidad feliz del espíritu, pero sin cuerpo. No lo desarrolla mucho. Y el Seol se menciona como el lugar de castigo para los malvados. O sea que como no lo veían claro en la Torá escrita, su máxima autoridad eran escépticos sobre la resurrección física. Eso parece, lo cual no quiere decir que negaran totalmente alguna forma de vida post-mortem, pero sí eran muy cautelosos con doctrinas que no encontraban explícitas en los 5 libros de Moisés, a diferencia de los fariseos, que sí desarrollaron esa creencia.
Sin embargo, aunque no hablen mucho del más allá humano, sí que describen un mundo invisible muy poblado, ¿no? Ángeles, demonios. Muchísimo. Presenta una jerarquía de ángeles bastante detallada. Hay órdenes superiores. Los ángeles de la presencia, los ángeles de santificación, y aquí viene un detalle fascinante, ¿Cuál? que dice que estos ángeles superiores cumplen la ley. ¿Cómo? Sí, que están circuncidados de nacimiento, que guardan el sábado, que celebran las fiestas, según el calendario solar celestial, claro. Ángeles circuncidados y guardando el sábado. Vaya tela. Proyectan sus preocupaciones totalmente al cielo. Totalmente. Luego están los ángeles inferiores, que gobiernan la naturaleza, y 70 ángeles que son como patrones de las naciones gentiles. ¿Y el lado oscuro? Demonios. También muy organizado. Hay un reino demoníaco y su líder es una figura llamada el príncipe Mastemá. Mastema. ¿Qué significa? El nombre viene de una raíz hebrea que significa hostilidad, enemistad, y funciona de forma muy parecida a Satán en otros textos. Es el acusador, el tentador, el que busca que la humanidad se desvíe. También menciona a Beliar, otra figura demoníaca conocida. Mastema como el gran adversario. Curioso. Y en cuanto a la esperanza de futuro, ¿el Mesías? ¿Qué tipo de Mesías esperaban? ¿El rey guerrero de la tribu de David? Que era la idea más popular. Pues parece que no tanto. Hay muy poco énfasis en esa figura davídica, que sí era central para los fariseos y para mucha gente. Jubileos, en cambio, parece inclinarse más por la idea de que la figura clave de la era mesiánica vendría de la tribu de Leví. De los sacerdotes. Exacto. De la tribu sacerdotal. ¿Y eso dónde se ve? Pues muy claramente en la bendición que da Isaac a sus nietos, Leví y Judá, en el capítulo 31. Isaac le da la primacía a Leví. Lo asocia con el sacerdocio celestial, el conocimiento divino, el gobierno. A Judá le da poder terrenal, realeza, sí, pero parece subordinado a Leví. O sea, el poder espiritual y gobernante para Leví, y el poder más militar o terrenal para Judá. Algo así. Y aunque en la bendición a Judá se menciona un príncipe, podría referirse a David como figura histórica o incluso, fíjate qué curioso, a líderes de la época como Judas Macabeo. Que era de familia sacerdotal, ¿no? Los casmoneos. Exacto. Así que encajaría. El libro, de hecho, se calla sobre la promesa de una dinastía davídica eterna, que sí es importante en otros textos. Entiendo. Refleja una perspectiva muy pro-sacerdotal, claro. Poner a Leví por encima de Judá en la era mesiánica. Eso sí que era ir contracorriente en comparación con otras tradiciones judías. Bueno, y ahora si te parece, pasamos a cómo Jubileos cuenta las historias bíblicas, que aquí es donde encontramos detalles, bueno, realmente curiosos y que nos dicen mucho de su mentalidad. ¿Qué destacarías, de la creación o de los primeros patriarcas? Es que hay muchísimos añadidos. Por ejemplo, dice que los ángeles se crearon el primer día. Que Adán y Eva estuvieron exactamente 7 años en el paraíso, antes de caer. 7 años. Sí, la expulsión tiene fecha exacta, la luna nueva del 4.º mes. Incluso da una razón, conectada con el calendario, para las leyes de impureza después del parto. La relaciona con cuánto tardaron Adán y Eva en entrar al Edén. Madre mía, todo atado y bien atado. Todo. Y un detalle que siempre me ha llamado la atención, que los animales perdieron la capacidad de hablar después de la caída. Por eso no hablan. Anda. Una explicación para todo, desde la impureza ritual hasta por qué los animales no hablan. Es una relectura del Génesis muy, muy creativa y sistemática. Y de figuras como Enoc o Caín, dice algo especial. A Enoc lo pone por las nubes. El primer gran sabio, inventor de la escritura, de la astronomía. Dice que él registró el juicio contra los ángeles caídos, los vigilantes, y que se lo llevaron al jardín del Edén para seguir escribiendo allí. Casi un secretario celestial. Algo así. Y de Caín, lo que ya comentamos, su muerte por piedras como castigo exacto por matar a Abel con una piedra. Un ejemplo de justicia retributiva perfecta, según el libro. Vale. Y si avanzamos hasta el diluvio, ¿también hay elementos propios o reinterpretaciones ahí? Sí, claro. El relato del diluvio lo usa como otra prueba más de que su calendario solar es el correcto, dando fechas muy precisas para cada cosa. Insiste muchísimo en la prohibición de comer sangre, que la establece como ley eterna para Israel ya en el pacto con Noé. Antes del Sinaí, entonces. Mucho antes. Y como adelantamos antes, le da un significado nuevo a Pentecostés, la fiesta de las semanas. ¿Cuál era?
Pues según Jubileos, se celebra el 15 de Siván no por la entrega de la ley en el Sinaí, que es la idea tradicional, sino para renovar cada año el pacto que Dios hizo con Noé después del diluvio. Es fascinante cómo reinterpretan una fiesta tan importante para que encaje en su sistema. Cambiarle el significado a Pentecostés. Eso es una desviación teológica importante. Mucho. Y la insistencia en no comer sangre también subraya esa preocupación central del autor por la pureza, por separarse de prácticas que consideraban paganas. Limu también habla de cómo se repartió la tierra entre los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. ¿Hay algo ahí que sea particularmente llamativo? Muchísimo. Primero, da una descripción geográfica súper detallada de qué parte le tocó a cada uno. Pero el punto clave es una historia que no está en Génesis. ¿Ah, sí? Sí. Cuenta el pecado específico de Canaán, el hijo de Cam. Según Jubileos, Canaán desobedeció a su padre y a su abuelo Noé. Codició y ocupó ilegalmente la tierra del Líbano, que en realidad era parte de la porción de Sem. Ostras, o sea que se metió donde no debía. Exacto. Y ese acto de usurpación trajo una maldición sobre él y sus descendientes. Caramba, eso le da un giro total a la historia. Básicamente, está diciendo que los cananeos que estaban en la tierra prometida eran ocupantes ilegítimos desde el principio, por esa primera transgresión. Ni más ni menos. Proporciona una justificación teológica y ancestral para que luego Israel conquistara esa tierra. Claro, legitima las reivindicaciones de Israel basándolas en la voluntad divina original, en ese reparto primordial. Un argumento ideológico muy potente. Muy potente, sí. Abraham también recibe un tratamiento muy especial en Jubileos, ¿verdad? No solo como padre de la fe, sino casi como, no sé, inventor, científico. Desde luego. Lo presenta como alguien que ya de joven rechaza la idolatría. Y dice que inventó un tipo de arado con sembradora para que los cuervos no se comieran las semillas. Un arado. Sí. Y en un acto de celo religioso muy radical, quema el templo de ídolos de su padre. Y en el incendio muere accidentalmente su hermano Harán. Vaya. Y además recibe una revelación lingüística. Un ángel le enseña hebreo. ¿Hebreo? Sí, porque según Jubileos, el hebreo era la lengua original de la creación, que se había perdido en Babel. Y se la revelan a Abraham. Un Abraham inventor, revolucionario, que recibe la lengua sagrada. Casi nada. ¿Y el sacrificio de Isaac? Un momento cumbre. Lo cuenta diferente. Le añade una capa dramática extra. Dice que la prueba no surge solo de Dios, sino que la instiga el príncipe Mastema. Ah, el demonio. Él mismo. Mastema desafía a Dios. Le dice a ver si Abraham es tan fiel. Y la prueba ocurre específicamente en el monte Sión, donde luego estaría el templo. Al final, claro, Abraham obedece y Mastema queda humillado. Y se instituye una fiesta, ¿no? Sí, una fiesta anual, de 7 días, para conmemorar que superó la prueba. Algunos creen que podría ser una versión de la fiesta de los tabernáculos, de Sukkot. ¿Y de la circuncisión ligada a Abraham dice algo relevante? Sí, y muy significativo. Primero, afirma que los ángeles superiores, los importantes, ya fueron creados circuncisos. Otra vez los ángeles. Sí, eleva la práctica a un nivel cósmico. Pero luego lanza una advertencia muy dura. Profetiza que a Israel, a los que llama hijos de Beliar, ojo, abandonará la circuncisión y que eso provocará la ira de Dios. Eso suena a polémica de la época, ¿no? Del periodo helenístico. Probablemente. Refleja tensiones reales cuando algunos judíos, por presiones culturales o por querer asimilarse, dejaron de practicar la circuncisión, que era un signo distintivo muy importante. Entiendo. El retrato de Abraham es potentísimo. Padre de la fe, sí. Pero también innovador, recibe revelaciones secretas, protagoniza un drama cósmico con Mastema, todo para realzar su figura y las prácticas clave como la circuncisión. Exacto. El relato sigue con Jacob y sus hijos. Ya comentamos que le da primacía a Leví sobre Judá en la bendición de Isaac. ¿Hay más detalles sobre Jacob que sean distintos a Génesis? Sí, sobre todo la relación con su hermano Esaú. Génesis termina con una reconciliación, ¿verdad? Sí, un encuentro emotivo. Pues Jubileos presenta un final mucho más violento. En el capítulo 38 cuenta que hubo una guerra abierta entre los hijos de Jacob y los de Esaú, y que el propio Jacob mata a Esaú en la Macaya. Jacob mata a Esaú. Sí, y así subyugan a los edomitas. Es una versión mucho más
bélica, más triunfalista para Jacob y sus hijos. Desde luego muy diferente. Y hay otra conexión sorprendente que hace el libro, que liga una historia de los hijos de Jacob con el origen de una de las fiestas más importantes. ¿Te refieres a Yom Kippur, el día de la expiación, y la historia de José? Esa es. Sí, según el capítulo 34 de Jubileos, resulta que la venta de José por sus hermanos y el luto terrible de Jacob cuando le dicen que ha muerto ocurrieron precisamente un día 10 del séptimo mes. Justo la fecha de Yom Kippur. Exacto. Así que ese evento tan traumático se convierte en la razón original para instituir el ayuno anual y los ritos de expiación de Yom Kippur, para expiar ese pecado de los hermanos y, por extensión, los pecados de todo Israel. Es otra muestra de cómo Jubileos conecta todo, reinterpreta eventos para dar un nuevo fundamento a las prácticas religiosas, siempre dentro de su sistema. Y de la Pascua, da reglas específicas. Muchísimas, y muy detalladas. En el capítulo 49, fija la fecha, el 14 del primer mes, la hora del sacrificio, antes del anochecer, para comer el cordero ya en la noche del 15. El lugar. Insiste mucho en que solo se puede celebrar en el santuario central, o sea, en el templo de Jerusalén, o antes en el tabernáculo. Eso es, prohíbe celebrarla en casas particulares o en otras ciudades y dice quiénes participan. Solo los varones inscritos mayores de 20 años. Restrictivo. Sí. Y un detalle muy interesante. Menciona explícitamente que se bebe vino en la comida de Pascua. Vino. Sí, es una de las referencias más antiguas que tenemos al uso de vino en la Pascua, una costumbre que luego se volvió fundamental en el Seder. Y la insistencia en celebrar solo en el templo refleja debates muy intensos de la época del Segundo Templo sobre cómo y dónde celebrar la Pascua correctamente. Bueno, hemos recorrido un texto que está lleno de sorpresas, la verdad. Un calendario solar radical, leyes de una dureza que hoy cuesta entender, historias bíblicas con giros inesperados, y esa posible conexión con los saduceos o con un grupo sacerdotal muy rigorista. Sí, el libro de los Jubileos nos da una ventana a una faceta diferente del judaísmo antiguo, una corriente muy preocupada por la pureza, por el orden cósmico que veían reflejado en su calendario perfecto y por cumplir de forma meticulosa una ley que creían eterna, inmutable, grabada en tablas en el cielo incluso antes de dársela a Moisés. Y nos deja pensando, ¿cuántas otras interpretaciones como esta existirían? ¿Cuántos textos parecidos se perdieron? Y sobre todo, ¿qué impacto tuvieron estas ideas, estas visiones alternativas del tiempo, de la ley, de la historia, en la vida de la gente que la seguía? Quizás una reflexión final, algo en lo que pensar. El libro insiste una y otra vez en que todo esto, sus leyes, su calendario, no son opiniones humanas. Son dictados de ángeles, verdades eternas, escritas en tablas celestiales. Sí, esa idea es recurrente. Y esto nos dice mucho sobre algo que vemos a lo largo de la historia de las religiones, esa necesidad de anclar las propias creencias, las propias prácticas, por muy particulares o incluso innovadoras que sean para un grupo, en una autoridad divina, absoluta, inmutable, trascendente. ¿Hasta qué punto es esto una estrategia? Una forma de legitimar tu propia visión frente a otras, de darle un peso definitivo en un mundo donde había otras muchas ideas compitiendo. Una pregunta profunda, sí señor, que resuene mucho más allá de este libro en concreto. Pues con esa reflexión cerramos este análisis del libro de los Jubileos. Muchísimas gracias. Y gracias a vosotros. Y gracias a todos por acompañarnos. Hasta la próxima.